Hablemos de la protección. El diseño original dictaba que el blindaje frontal debía resistir tiros del cañón del Panther y del Tiger II. Ese requerimiento también lo tenía el IS-2, un tanque pesado, y también el IS-3. De las 36 toneladas que pesaba el T-54 modelo 1951, 18 toneladas venían del blindaje, un 50% del peso total. Además del blindaje, la protección de un tanque incluye su tasa de sobrevivencia en el caso de que el blindaje sea derrotado. Contrario a la creencia popular de que un interior apretado incrementa la probabilidad de una destrucción catastrófica, un estudio soviético mostró que espacios amplios en realidad permiten que la metralla y esquirlas golpeen más tripulación y equipamiento interno, debido a un arco de efecto más grande. En términos de sobrevivencia, la experiencia israelí con los Centurions, Pattons y T-54 y 55 capturados durante la guerra de 1967 mostró que los voluminosos M48 y M60 eran por lejos los peores. En el libro M60 vs T-62, Combatientes de la Guerra Fría 1956 a 92, un estudio de los Marines estadounidenses, citado en la página 35, que los estados de reparación de daños de octubre de 1973 eran los siguientes. En los Centurion, el 60% de ellos volvió al combate, después de ser reparado, dañado, etc. En los T-54-55, el 55% volvió al combate. Y el M48-60 tuvo un 19% de vuelta al combate. Considerando que Israel no tenía una línea de suministro con partes de T-54 y debían canibalizar para reparar este daño y solventar problemas mecánicos, esta tasa de trickleback es excepcional, mientras que la de los Patton fue muy decepcionante. Como resultado de los requisitos que mencioné, el prototipo T-54-1 tenía un glacis frontal superior de 120 milímetros de espesor angulado a 60 grados. Esto era igual al espesor del prototipo del IS-2 y más grueso en total que el glacis superior del King Tiger, así como el del IS-2 modelo 1944. Esto también excedía el grosor del IS-3, el cual era de 110 milímetros angulado en compuesto de 61 grados para un grosor de línea de 227 milímetros. El glacis inferior también era formidable porque su grosor era igual que el del glacis superior, pero angulado a 55 grados, mientras que el blindaje lateral era de 90 milímetros de espesor. Estos números no eran al azar, porque algunas pruebas mostraron que el proyectil Panzergranate 39 se rompía cuando golpeaba ángulos mayores a 50 grados. La torreta tenía una forma muy compleja y su apariencia nos permite identificar o separar al modelo 1947 del resto. Su geometría en realidad proviene del diseño hexagonal del T-34-85 y el T-44, pero con estos biselados y angulado que lo achatan en el plano vertical para darle esta apariencia. Los biselados inferiores en el frente de la torreta están ahí para asegurar que el conductor pueda conducir con su cabeza afuera de la escotilla, o poder salir de ella sin importar la orientación de la torreta. Esta foto es un corte del mantelete de cañón semicircular por donde pasa la mira telescópica y la ametralladora coaxial. Su espesor medial, donde estoy dibujando, llega hasta los 200 milímetros. Los cachetes de la torreta tienen menor espesor pero están angulados mucho más, asegurando un espesor efectivo mayor. Esta forma era mejor que las versiones anteriores, pero estaba plagado de trampas de tiro alrededor del anillo, que por cierto, estaba protegido por un blindaje muy delgado, como en el T-44, aunque sí era un área de superficie menor que por ejemplo en el T-34-85. Aparte de eso, el buen angulado en combinación con el mantelete entregaban buena protección, pero claramente debía ser mejor. Para resolver el problema de la torreta se creó un nuevo diseño en 1948 con una nueva forma de huevo que omitía el biselado frontal, incrementando la protección en todas las direcciones,
aunque el biselado posterior permaneció pero con algunos refuerzos, ganando también un collar blindado alrededor de su sector trasero que no solo protegía al anillo, sino que prevenía que rebotes le alcanzaran. En 1949, el T-54-2 modelo 1949 entró en producción con la nueva torreta. El espesor del glacis superior se redujo a 100 milímetros. El blindaje lateral se redujo también a 80 milímetros. A pesar de esta reducción, el nivel de protección aún lograba los requerimientos, ya que a 100 milímetros y 60 grados de angulado, el glacis era igual en espesor al del IS-2, pero la diferencia crucial reside en que estaba hecho de blindaje homogéneo laminado, en vez de acero fundido de alta dureza. Por lo tanto, el glacis podía resistir los 88 milímetros del PAC-43 a quemarropa, mientras que el IS-2 lo lograba, pero a una distancia mayor, a 450 metros. Otro cambio importante fue que se retiró el tradicional mantelete de cañón y lo cambiaron por una máscara que terminamos viendo en todos los siguientes diseños de tanques soviéticos. Esta máscara solo ofrece protección contra esquilas de artillería y fuego de ametralladora pesada. También previene que fragmentos o balas rompan el mecanismo de elevación del cañón. Pero ojo, una desventaja de no tener un mantelete de cañón específicamente en este tanque es que se debía cortar una línea en el blindaje para acomodar el movimiento vertical de la ametralladora coaxial y de la apertura de la mira telescópica. Porque en un mantelete la mira se mueve junto a la elevación del cañón. Solo es necesario colocar un agujero y meter ahí la mira telescópica. Es una desventaja este corte, porque aumenta el tamaño de la zona debilitada de la torreta. Ejemplos de otros tanques que poseen esta debilidad son el tanque Chieftain para su coaxial, pero el Chieftain omite el corte vertical enfrente de la torreta mediante el uso de una mira de artillero periscópica. En el año 1951, el T-54 finalmente ganó su icónica torreta redondeada, la cual ha sido descrita de muchas formas, como que es una taza de sopa o que es hemisférica. La verdad es que su forma única no se puede resumir tan fácilmente con una sola descripción. Y mantiene los 200 milímetros en un ángulo de 0 grados a la base de la torreta, hasta 70 milímetros en un ángulo de 52 grados en el borde superior de la torreta donde el blindaje frontal transiciona al techo. Los lados de la torreta son de 160 milímetros en la base, donde no hay un ángulo, pero baja a 115 milímetros en el borde superior donde hay 45 grados. Sin embargo, estos valores son solo nominales, porque la forma compleja de la torreta hace que describir los valores exactos de espesor sean una labor bastante difícil de describir. En general, el espesor de su blindaje es eficiente contra las municiones perforantes contemporáneas. Como en la versión anterior, no hay un mantelete, sino que una máscara, siendo muy similar en forma a la usada por el T-54-2, y también manteniendo los cortes verticales que debilitan la zona donde se ubican. En esta foto podemos ver, por ejemplo, a la ametralladora coaxial y el espacio que debe usar en la torreta. Es un punto débil vulnerable al fuego antitanque. El techo de la torreta tenía ciertos problemas con la producción y se tenían que fundir en dos partes con forma de letra D, los que luego eran soldados en las paredes fundidas. El resultado es una torreta comparativamente más débil que una hecha de un molde entero de fundición, dado que el techo y sus placas podían romperse en las uniones de soldadura si recibieran fuego en la zona. Sin embargo, al usar placas de acero homogéneo laminado en esta ubicación, sí se lograron ciertos beneficios, incrementando las chances de que haya un rebote. En el T-54-3 se reforzaron estas uniones cambiando un poco la geometría de las placas, permitiendo que más área entre las uniones mejorara la fortaleza de la soldadura. Esto permitió incrementar la protección sin tener que cambiar el espesor, siendo de 30 milímetros de espesor. En la siguiente foto pueden ver una prueba de blindaje de torreta de modelo 1951 testeado contra armas de varios calibres.
A pesar de que el diseño de la torreta era excelente desde el punto de vista de su construcción monolítica de acero y desde el punto de vista balístico, el efecto que tuvo en el espacio interno era negativo. La forma de domo tampoco ayudaba mucho y los lados de la torreta se iban curvando hacia adentro en forma de aguja a medida que iban hacia adelante, limitando entonces el espacio que tenía la tripulación y también el equipamiento que se podía instalar adentro. Penetrando 147 milímetros a 1000 metros, el tiro M82 era simplemente inadecuado contra el T-54, siendo casi inmune a la mayoría de los ángulos del arco frontal a menos que se dispare a una zona plana a quemarropa. Acorde a las pruebas yugoslavas, el frente de la torreta podía ser perforado por Panzergranate 39 a una distancia de 600 metros. El glacis frontal era totalmente inmune, pero los lados de la torreta podían ser derrotados hasta los 1750 metros. La munición T-33 disparada del cañón de 90 milímetros también falla versus la torreta del T-54, siendo derrotado a distancias muy cortas de 250 metros. La munición M304 APDS es obligatoria para luchar contra el T-54, dado que penetra el frontal de la torreta a 750 metros. Aún así, la incapacidad para derrotar el blindaje del T-54 en muchas situaciones se considera una seria desventaja para una fuerza armada con cañones de 90 milímetros. La única munición que es capaz de perforar consistentemente es la M431 HIT a cualquier distancia, pero al tener problemas de espoleta, en particular contra superficies anguladas como resulta ser las del T-54, estamos metiendo a la suerte en la ecuación de forma bastante importante. Eso es algo que nadie quiere. También se ha evaluado el rendimiento de cañones de 75 milímetros, de 106 milímetros, cañones sin retroceso, los cuales también tenían muchos problemas contra el blindaje del T-34-85, más que nada por el factor de rebote, cosa que no se armaba en la espoleta, y dado que el T-54 tenía el mismo angulado, el resultado esperado sería el mismo. Pero como vimos en la forma de la torreta, todo depende igual de los detalles de la prueba. En algunas situaciones la torreta puede ser bastante delgada, siendo perforado a mayores distancias por las municiones citadas. Ciertamente era muy resiliente a los cañones de su tiempo, pero esto no quiere decir que fuese perfecto. Ahora veamos el rendimiento contra las municiones del 20 libras del Centurion, el de 84 milímetros. La munición Mark III APDS del Centurion Mark III tiene la habilidad de derrotar el glacis frontal superior, pero desde los 900 metros. Esto automáticamente vuelve al Centurion en el mejor de entre sus contemporáneos occidentales en un enfrentamiento hipotético contra los T-54 soviéticos. Sabemos que puede derrotar 150 milímetros de RHA a 30 grados a 1750 yardas y 120 milímetros de RHA a 25 grados hasta 2250 yardas. Esto le permite perforar la base de la torreta del T-54 1951 en la región alrededor de la máscara, pero el arco frontal de la torreta sigue siendo capaz de resistir un impacto del Mark III. Con respecto a la munición L-28 del cañón L-7, este en general vuelve a la torreta del T-54 en una muy vulnerable a distancias de 1500 metros o más, siendo el cañón L-7, como es de esperarse, en un arma eficaz contra el T-54 en un ataque frontal. Finalmente, una evaluación de sobrevivencia no está completa sin revisar el valor que trae consigo tener una silueta muy pequeña. Siendo un tanque verdaderamente pequeño, el T-54 es fácil de ocultar y al mismo tiempo consume menos tiempo camuflarlo. A pesar de que algunos critican a los tanques soviéticos como que son malos por ser pequeños, esto era algo que se buscaba a propósito, y era una meta tener un tanque muy pequeño, algo que todos los poderes militares reconocían viendo las probabilidades estadísticas calculadas de años de combate. El blindaje adicional del T-55AM y sus variantes se refieren como bloques de metal polímero. Este tipo de blindaje tiene una geometría única en la torreta del T-54, diferente entonces del T-62, porque el espacio entre la torreta y los bloques no es la misma y vale la pena examinar. Como mencioné antes, la torreta del T-54 tenía grosor variable y de ángulos muy complejos. Los bloques entonces fueron diseñados acorde.
Y acorde a los dibujos soviéticos, el bloque de ceja mide 500 milímetros medido al centro. Y a medida que va subiendo o bajando, podemos ver que el grosor también es variable, incluyendo también el espacio de aire que lo separa. Este blindaje es una forma de blindaje NERA, no explosivo reactivo, que está compuesto de láminas alternadas de placas de acero rellenado de poliuretano. Le da la habilidad de resistir municiones APDS y flechas perforantes de 105 milímetros, así como inmunidad contra algunos RPG e incluso algunos ATGMs más antiguos. Realmente no me explayaré de este blindaje en particular en esta ocasión. La dejaré para el futuro video del T-62. Pero en resumen, fue una excelente mejora a la protección del T-55, que le permitió llevar su protección a niveles más cercanos a los de un T-72 Ural. Las características de movilidad del T-34 se mantuvieron en gran parte, pero son un poco peor que las del T-44 debido a la gran diferencia de peso. El T-34 tenía un peso de 32 toneladas con un motor que produce 500 caballos de fuerza. El T-44 pesaba 31 toneladas con un motor de 520 caballos de fuerza. Pero algo que nadie les cuenta es que la potencia disponible para el piñón impulsor del T-34 en realidad era de 390 caballos de fuerza luego de la reducción o deducción de poder del sistema de enfriado, el generador y otros equipamientos auxiliares. El motor V54 del T-54 tenía 520 caballos de fuerza, pero el poder neto real era de 430, siendo entonces equivalente al del T-34. El motor se instalaba transversalmente en el casco y estaba conectado a la transmisión por una caja de transferencia que tenía el embrague principal. Los beneficios de un motor transverso son un incremento en la transmisión de poder ganado por omitir al engranaje cónico que transmite la potencia a dos ejes, que es necesario cuando el motor se instala de forma longitudinal. Solo un engranaje cónico pierde el 4% de la potencia. La transmisión era bastante compacta y su apariencia externa era similar a la del T-34. Encima estaba el agua y el radiador con aceite más el ventilador, y esta configuración hace posible disminuir el volumen del compartimento del motor, acortando su longitud, y más importante aún, esta solución no tenía desventajas. El T-34 tenía una velocidad máxima de 55 km por hora, mientras que el T-44 tenía 51 km por hora. El T-54 inicial tenía 43 km por hora. Y es que el motor V54 estaba un poco despotenciado, así que la velocidad máxima fue lo que sufrió más, teniendo que ajustar la relación de engranajes en la caja de cambios para preservar las características de aceleración del tanque. Finalmente se logró alcanzar una velocidad máxima de 50 km por hora. El V55 es una modificación con potencia mejorada, generando un máximo de 580 caballos de fuerza a 2000 RPM y un torque de 2254 Nm a 1200 hasta 1400 RPM. La potencia añadida vino de una mejor tasa de compresión y sistema de inyección de combustible, además de emparejarlo con un mejorado sistema de filtrado de aire, lo que ayudó a reducir la pérdida de potencia en entornos polvorientos. Además de la mejora automotriz, el motor era más robusto y fiable. Fue entregado al ejército soviético con una garantía de 350 horas acumulativas de operación. Después de todas las reducciones, el tanque queda con 480 caballos de fuerza para movilizarse. En la página 432 del libro de diseño soviético Tanque de 1954, se dice que la pérdida de energía ocurrida debido a la fricción de una caja de transmisión manual es del 6%. Desde ahí, la potencia se transmite a la transmisión final, donde se pierde un 1% de energía. Con este alto nivel de eficiencia, la mayoría de la potencia del motor se transmite al piñón principal con una pequeña cantidad convirtiéndose en calor. La caja de cambios y sistema de viraje del T-54 le permitía sacar mucho partido al motor porque le permitía al conductor pasar cambios más rápido
y virar de forma más precisa y con menor esfuerzo. Todo esto en el contexto del año 1950. Entre otras cosas tenía la agilidad de un T-34-85, a pesar de poseer de una peor tasa peso-potencia, especialmente a altas velocidades. La velocidad máxima y aceleración del T-54 en una línea recta era peor comparada a sus predecesores, pero cuando se viajaba en caminos reales o a campo a través del T-54 era similar. Así como en el T-44, el T-54 usaba barras de torsión en vez de la famosa suspensión Christie del T-34. Las orugas iban libres y corrían directamente encima de 5 ruedas grandes con caucho. Este dibujo muestra la suspensión típica de un T-54 con los amortiguadores detrás de la primera, segunda y última rueda. En 1958, el T-54 recibió el sistema de snorkel OPVT, ganando la habilidad de cruzar obstáculos de agua de 5 metros de profundidad. El T-54 tenía buena economía de combustible y un rango operacional ventajoso que solo se acentuó con el T-55. En ausencia de transportes estratégicos, el T-54 podía cubrir 500 kilómetros en caminos pavimentados. Si usaba los tambores de 200 litros, se extendía hasta 600 kilómetros. Si se viajaba a campo través, eso se reducía a la mitad como regla general. El Centurion, en comparación, consumía combustible como loco, hasta 0.52 millas el galón, dándole un rango de 33 a 62 millas, o sea, 100 kilómetros. El T-54 entonces tenía una enorme ventaja en este aspecto. Y para finalizar, es imposible hablar del T-54-55 sin mencionar que fue el tanque más producido en la historia de los tanques. Cerca de 60.000 ejemplares fueron producidos solo en la Unión Soviética, decenas de miles en estados satélite. Copias y derivativos como el tipo 59 y tipo 69 chino incrementan aún más el número. El T-54 fue el tanque más producido en la historia humana. La tasa de producción absurdamente alta le dio al ejército soviético una superioridad numérica decisiva durante la Guerra Fría y aseguró la longevidad del tanque incluso hasta el día de hoy, que es usado en la guerra ucraniana no en su rol de asalto frontal, sino que en el rol de apoyo de fuego para la infantería y también como plataforma de fuego indirecto. Si te preguntas qué pasó con los 60.000 T-54, la gran mayoría de ellos fueron desmantelados y fundidos para recuperar su acero, mientras que el resto que sobrevivió fue guardado en depósitos esperando su reactivación.